en Yahweh por su palabra. Amén. La verdad es que llevamos, mm, si contemplamos todo lo que llevamos leído del libro de Devarim, realmente es una constante de Yahweh el que realmente podamos entender, no y digo en el cristianismo porque es de donde venimos la mayoría de lo que nos han enseñado, que todo parece que sean bendiciones, todas las cosas se pueden alcanzar, de todos los capítulos, como Yahweh siempre es una constante, 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 si hacéis esto, si hacéis lo otro, si obedecéis mi voz, si obedecéis mis estatutos, si obedecéis, si obedecéis, si obedecéis, entonces las cosas sucederán en vuestras vidas. Pero yo creo que aún habiendo ya salido del cristianismo, eh, es como esas cosas que han grabado a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón y a veces eh, no entendemos bien esa obediencia o ese tipo de obediencia que Yahweh nos está pidiendo. Es fácil. No hay más que abrir su Torá, empezar a escudriñarla y ver qué Él demanda de nosotros. No tenemos que buscar, como dice, ni más allá más alto en el cielo, ni más abajo de las aguas, ni en ningún. No tenemos que inventar ni siquiera el hilo negro, ¿no? Como diría mi madre. No tenemos que inventar nada, porque obedecer mi voz, sus decretos y estatutos. Está claro, para obedecerlos tenemos que conocerlos, lógicamente. Entonces, ¿de qué bendiciones están hablando los descendientes de Esá, que es la Iglesia Católica y todas sus hijas? ¿De qué tipo de bendiciones dice que reciben? No pueden estar recibiendo ninguna bendición de parte de Yahweh. Porque realmente lo que Él dice es que las bendiciones Él las da cuando hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Porque Él también nos advierte de la cantidad de cosas que van a suceder en nuestra vida cuando nosotros desobedezcamos. Entonces, me parece que es tan grande, tiene tanto rajen con su pueblo, que Él nos ha dejado escrita su voluntad. Recuerdo una joven una vez que me decía, eh, no, porque le decíamos que no estaba bien cómo vestía, no estaba bien que, esto cuando estábamos en la iglesia cristiana evangélica, y que encima era de las participantes en la alabanza, y como ella, casi todas las que estaban ahí, la verdad es que era vergonzoso cómo iban vestidas. Cuando se le habló a esta joven, entonces, en esa charla o en ese sitio estaban el que era entonces su novio, los que iban a ser sus futuros suegros, que nunca fueron, pero realmente ella decía con el vocabulario cristiano, cuando Yahweh baje y me lo diga a mí, entonces yo cambiaré mi forma de vestir. Que eso es tanto, ya no quiero ir tanto a la reverdía, a la actitud reverde que tenía aquella joven, sino que realmente cuando decimos, cuando venga Yago y me lo diga, es que no hemos leído la Torah. Es que no podemos decir que tenemos un Elohim refiriéndonos al Elohim de los cielos y la tierra, porque realmente no lo conocemos porque no conocemos su palabra y es un medio para conocerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede que voy a estar yo esperando que baje nadie si ya, Él nos dejó lo que tú quieres oír, ya nos lo dejó escrito. Dejó cómo teníamos que vestir, entre otras cosas. Dejó cómo teníamos que comer. Dejó cómo teníamos que vivir el día a día, cómo teníamos que guardar esos decretos, esos mispatín,
cómo tendría que ser nuestra relación con el prójimo, cómo iba a ser nuestra relación con él. Entonces, ¿a, a, a qué voz estamos esperando? Que Yahweh le haya hablado a Moshe y a quien le ha parecido es correcto, pero nosotros no podemos estar esperando a obedecer lo que ya Yahweh ha decretado para que sus hijos vivan de una manera cuando realmente él ya lo ha dicho y él ya no tiene nada que decir. Entonces, a mí se me hace como eso, como el mundo que está tan perdido, perdido por falta de conocimiento, como la escritura misma dice, y donde no hay conocimiento, pues lógicamente es a veces en vano, muchas veces, hablarle a la gente. Nosotros pensamos que es perder el tiempo, sobre todo cuando tú ves que es una y otra vez y otra vez y otra vez. Yo creo que Moshe habló tantas veces a su pueblo, aún en este último libro de la Torá, él se está encargando de volver y volver a repetir todo lo que ya les ha enseñado. Está a las puertas de su muerte y él lo único que le preocupa, lo único que tiene es volver a recordarle esos mitzvot, esos estatutos, esos decretos que Yahweh le dio para que él diera a su pueblo. Pero dice la escritura también que no hubo mayor profeta que Moshe. Yeshua dice que a él lo teníamos, que por qué no lo escuchamos, Moshe. Si él habla constantemente, todas las escrituras hablan de Yeshua. Pero si no obedecemos a Moshe, en vano, realmente podemos estar leyendo, no sé, porque ni la Brija Dashá, mal conocida por el Nuevo Testamento, tiene ninguna base sin la Torá. Entonces es difícil poder creer hoy a alguien después de años de haber en el Rajen de Yahweh, haber conocido su Torá, haberle empezado a conocer a él, porque esto es un camino, esto no es que ya lo conocemos y ya hasta aquí hemos estudiado, ya hemos terminado la carrera, no, esto es una carrera del día a día. Y tenemos que seguir conociendo a Yahweh. Y a veces ustedes podrán ver que hemos modificado muchas cosas en este andar en la Torá. Pero eso es causado cuando uno estudia, cuando uno va deshojando, ¿sí? Esa palabra la va entendiendo y entonces es cuando el Ruach Emet nos conduce a esa verdad, a esa Emet. Y entonces es solamente desde ahí, desde esa base de Emet, que nosotros podemos entender y obedecer. Lógicamente Yahweh dice, y es muy claro, mira, esto es lo que tenéis que hacer a través de Moshe. Todo esto que yo estoy dando hoy es lo que tenéis que hacer. Lo repite en esta parashá montones de veces. En la parashá anterior, en la otra, todo es un continuo mandato a obedecer. Pero dice, muy bien, esto es lo que tenéis que hacer. Yo hoy os pongo entre la vida y la muerte. Elegid la vida para que viváis. O sea, elige todo esto que yo te estoy diciendo que hagas si de verdad quieres vivir. Y no se refiere solamente a vivir años en la tierra, sino a cómo vamos a vivir esos años que Él ha decretado para cada uno de nosotros vivir en la tierra. Porque vivir se puede vivir. Hay maneras de vivir. Hay veces que parece que nada más que respiramos, pero estamos vivos. Eso no es vivir. Entonces, realmente no hay, luego te das cuenta que no hay mayor satisfacción que es andar en los caminos de Yahweh. Y cómo realmente el Ruach de Yahweh nos amonesta cuando nosotros
tratamos de torcernos un poquito a un lado o a otro porque se nos olvida, porque no estábamos acostumbrados a andar en esta rectitud. Pero para mí es una bendición que Yahweh me diga, por aquí no, por aquí. Esto es así, esto es así. Es como cuando entras a un trabajo, a ti te dan unas reglas, unas normas, una manera de cómo tú tienes que desarrollar tu trabajo. Tu problema ya no es nada más que obedecer a quien te dio la instrucción y poner por obra lo que lo que te han dicho que hagas. Nada más, ya no te tienes que preocupar de otra cosa. El negocio no es tuyo, es de tu jefe. La empresa no es tuya. Porque si tú fuera tuya, tú serías quien pondría las normas. Entonces, esto es una empresa celestial y el único que pone las normas es Yahweh. Y los demás, finalmente, solamente tenemos que obedecer. Pero no podemos hablar de bendiciones, no podemos hablar de tantas cosas maravillosas con las que la gente quiere hablar, ¿sí? Cuando realmente están negando con su propia boca día a día, tanto el que enseña como el que oye, la existencia de Yahweh. Porque niegan su palabra, niegan que la Torah es vigente, entonces están negando a Yahweh mismo, porque Yahweh dice de continuo que esto es por mandamiento perpetuo. Esto es para todas vuestras generaciones. Una y otra y otra y otra y otra. Entonces, ¿qué venimos a entender nosotros? ¿Qué hemos entendido? Si es que alguien ha leído. No se trata de leer, se trata de escudriñar. Y por eso para algunas personas que siempre nos han dicho, ¿y para qué necesitamos saber hebreo? Para que no le engañen. Porque es la única manera, checando las cosas con lo que dice el original, y entonces ver qué abismo hay con las traducciones, mal traducciones que han hecho. Mal traducciones no. Muchas traducciones han hecho acopladas a la religión para que les cuadre a ellos su sistema. Pero Yahweh no nos ha mandado a entrar en una en ninguna organización ni en nada de eso. Esto es más simple que nada. Aquí está lo que tienes que hacer. Y esto es lo que has de hacer si quieres vivir. Y si quieres, esta palabra no solamente es para ti. Cuando ya esté en tu corazón, cuando tú ya la tengas bien asimilado, enseña y volvemos a ver aquí lo que ya leímos. ¿Sí? Volvemos a entender lo que es el Shema Israel, que es para ti, para tus hijos, para que lo pongas en los postes de tu casa, o sea que en tu casa cuando tú entres, cuando tú mires las paredes, te recuerde, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Yo sé que hay personas que no están de acuerdo, que si fetiches con la mesusa, ¿sí? Pero quiero decirle que la palabra dice que yo los escriba en los postes de mi casa, en las paredes. Entonces, eso que está ahí, ese rollito que está ahí en esa mesusá, es palabra de Yahweh. Yo no voy a adorar ninguna mesusá, pero la mesusá está ahí. ¿Qué es lo que está dentro de esa mesusá? La palabra de Yahweh. Nadie que no tiene una casa propia puede estar escribiendo por aquí, por allá, ¿sí? La palabra de Yahweh. Nadie puede estar haciendo donde no es su casa, donde el dueño es otro, puede estar haciendo estas cosas. Tú puedes escribir, tú puedes escribir en tu casa. Nosotros tenemos, no, la mesuzá es igual que cuando tú coges y haces un cuadro, por ejemplo, del Shema y lo cuelgas en un cuadrito, lo imprimes, lo pones en un cuadrito y ahí está, claro, y está leyéndolo. Hay quien lo borda, como dice el Roe, lo borda y lo está mirando, ¿no? A mí hace muchos años, yo tengo delante ahora justamente ese pañito, me regalaron, ¿sí? Eh, un paño que estaba bordado a punto de cruz y donde ponía Juan 14:2
Y todo lo demás, pues alrededor eran casitas, cositas. Pero lo fundamental del pañito que querían regalarme era ese verso. Entonces, ¿qué más me da a mí que esté en un pañito, como que esté en un cuadro, como que esté dentro de una mesuzá? Ahora, yo sí le aseguro que cualquiera que ve una mesuzá sabe que nosotros ya no somos católicos, que sabe que no somos cristianos, sabe, nos comparan con los judíos, ¿vale? Cuando si es persona que viene a casa, estamos en esa labor de enseñarles qué es lo que creemos o de decirle y explicarle nuestra fe en qué está puesta y en quién está puesta. Entonces, todas estas cosas me parecen tan eh, a veces fuera de lugar decir, el condenar a veces a la gente que si porque tiene un... No, 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 no. Yo entiendo, por ejemplo, la cara contraria. Una vez hace muchos años, les vuelvo a repetir, cuando aún estábamos en el mundo evangélico, un pastor fue a México y resulta que se trajo, como es un reloj de esos El calendario azteca. el calendario azteca. Y tiene al dios del sol Claro, detrás. entonces ahí tiene el dios del sol, el no sé qué, no sé cuánto. Nosotros se lo explicamos, inmediatamente cogió aquel reloj, lo rompió y lo tiró a la basura. Ole. Pero, ¿cómo? Si aquel reloj hubiera contenido una sola palabra de la Torah, ¿cómo íbamos? Que fuera un reloj normal, que marcara la hora y alrededor lo que tuviera fuera palabras de la Torah, porque tenía que destruirlo. No Si tiene tendría. dioses falsos, No tendría que no destruirlo. servirá. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Hay que hacer diferencia entre ese reloj, que son relojes que venía ya con una leyenda de un dios pagano, ¿sí? Y estamos comparando con una mesuzá que lo que contiene es la palabra de Yahweh. No vamos por la calle con un talí, pero dice la palabra que los sisís son una misma. Entonces, hay que ir con los sisís. No voy a ir primero porque estaría casi hasta fuera de lugar, y con un manto de oración, que eso se vería, aparte de extraño, aparte, da igual quien inventara el talí como tal, lo conocemos ahora, da igual. Los sí los ordenó Yahweh. Y si están puestos en el talí, porque es lo que nos ponemos para orar, pues están puestos ahí. Pero tienen que estar puestos en la ropa que nosotros nos ponemos en nuestro día a día. Porque esos están ahí para recordarnos, para que cuando los veamos nos acordemos de eso que no queremos obedecer, de eso que nos decimos cuando baje y me hable. No, no. Fíjate que los sisí era como los sisí son como un vocero, esa voz de Yahweh que te recuerda, ¿sí? Para el que los quiere ver, mirar, claro. Para el que no los quiere ni ver, pues nada. Ahí tiene la Torah y tampoco la mira. Pero en para allá, esta porción de la escritura, cómo es tan insistente, y repito, a llevarnos a la obediencia. Obediencia, obediencia y obediencia. Que no es otra cosa que es, aparte de que la gente la conoce esta escritura por qué, está traducida como un por qué, es a consecuencia de o debido a, ¿sí? Tú vas a recibir la consecuencia de tu obediencia. Tú vas a lograr a ver que algo pasa en tu vida a consecuencia de. Ninguna maldición viene a nuestra vida sin causa, dice la palabra. Pero las bendiciones tampoco llegan a nuestra vida porque nosotros no la hayamos ganado. Creo que ha sido nuestro hermano David el que ha leído que
acerca de no enorgullecernos, ¿no? De lo que hagamos, porque todo viene, que no digamos nunca, ay, qué bien he hecho esto, qué bien he hecho, que han sido 2 versos en los que se contiene eso, sino que realmente es Yahweh. Y no somos conscientes. Sobre eso creo que también nosotros tuvimos una anécdota con un señor que dijo que él estaba desde muy jovencito cansado de trabajar y que todo lo que tenía era porque él lo había trabajado. Nada más lejos. Creo que estamos equivocados, estamos errando no solo en el blanco, sino es que estamos profundamente perdidos cuando pensamos que estamos capacitados para algo porque hemos estudiado mucho, nos hemos quemado las pestañas, dicen por allá por España. Nos hemos quemado las pestañas. Pues tú te habrás quemado las pestañas, el otro se habrá preparado para lo otro, el otro se habrá preparado para lo otro. Pero la gloria es de Yahweh. Yo no soy la persona que soy si no es por Yahweh. Yo no hubiera, lo que he estudiado en la vida es porque Yahweh me lo ha permitido. Lo que tengo a nivel físico es porque Yahweh lo ha permitido que lo tenga. Y no hay nada de lo que sentirnos orgullosos. Porque también la parashá, y esto se lo dejo a los demás, esta parashá nos habla muy duramente a través de esos 2 versos que leyó nuestro hermano, de el ser soberbios, el creer que todo lo merecemos y el creer que como todo lo hemos peleado, es que ha sido muchos años de esfuerzo haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo lo de más allá. No, perdona. Lo primero es que sigues vivo porque Yahweh lo ha permitido. Y de ahí para adelante, todo, la capacidad intelectual, el poder caminar, el poder hablar, el poder oír, el poder entender lo que estabas estudiando, o cómo te han preparado en determinado oficio, te lo ha dado Yahweh. Fuera de ahí, no hay más. Fuera de ahí, lo que tú quieras. Entonces, entendamos lo que dice la instrucción de Yahweh. Para eso tenemos que saber cuál es esa instrucción. No es la ley que nos han metido, ¿sí? De la que tanto hablan en el mal llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, ¿sí? Sino realmente es la instrucción de Yahweh para su pueblo. Amén. Yo quisiera matizar nada más esto que hablábamos de que ciertamente, como dice aquí, que es una consecuencia, a consecuencia de que ustedes, aquí en la versión que estamos leyendo dice, porque ustedes están escuchando, guardándolos y obedeciéndolos. He estado leyendo otras versiones, sobre todo una versión judía que me llamó mucho la atención, una traducción. Dice, y será por cuanto hayáis entendido estas leyes, y las cuidáis y las cumplís. Ahí realmente el mandamiento no es leer la Biblia, el mandamiento es meditar en ella. Dice el Salmo 1, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, y todo esto, que no en sí escarnecedor, se ha sentado y todo esto, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, dice, porque en ella medita de día y de noche. Meditar no es leer, meditar es escudriñar, es pensar, es entender. Pero tengo que leerla primero, si no la leo, no puedo, ¿en qué voy a meditar? Sí. Pero que no, es que realmente, por ejemplo, las sociedades bíblicas editan un calendario que me parece bien porque cuando menos establecen una disciplina de lectura. De lectura. Claro, pero que no es solamente leer, como el que la gente dice, no, es que leyendo la Biblia un capítulo diario, no sé qué, en cuánto tiempo. No es... vamos a leernos el libro y a ver cuándo, para terminarlo pronto. No se trata de eso. Es de entenderlo, por cuanto estáis entendiendo y poniendo por obra.
que ya esa es parte de la cuestión. Ahora hablábamos de que estas bendiciones, dice, son consecuencia de haber entendido la Torah y de Y ponerla bueno, por obra. Dice el verso 14, ustedes serán más bendecidos que los otros pueblos. No dice que los otros no pueden ser bendecidos. También son bendecidos porque Yahweh multiplica su rajem por su raje. cada mañana y espera a que hagamos teshuvah y que siempre esté esa oportunidad antes de aplicar su justicia. Siempre va por delante con su rajem, pero también Sí, su alguien, justicia. Porque ahí dice, es ah, que yo estoy echando a estos pueblos porque el límite de su maldad ya llegó a donde tenía que llegar y ahora sí yo los voy a echar. Dice, no es por lo guay que tú eres, lo bueno, lo justo que tú eres, sino porque estos ya llegaron al límite de su maldad. Entonces ya los voy, ya, ahora sí mi justicia va sobre ellos. ya, Ahora, pero en este caso estamos hablando de la instrucción que ha dado primero Moshe, o sea, de Yahweh a través de Moshe, y que ahora le está recordando. sí, pero Todavía no han pasado. Yahweh bendice también a los demás pueblos, porque si no, nadie podría estar en pie delante de él. Y sin embargo, él multiplica su rajem sobre los pueblos. Ahora, tenemos que entender una cosa. Dice, cuando dice a consecuencia de que tú estás entendiendo estas leyes, las estás guardando y las estás poniendo por obra, las estás obedeciendo, es que Yahweh tu Elohim guardará con ustedes el pacto y la misericordia que él juró a sus padres. Esto no es por nosotros, esto es por la maldad de nuestros enemigos y por el amor que Yahweh tiene por nuestros padres también, que realmente ellos obedecieron a Yahweh sin haber tenido una Torah, sin haber tenido quien les hablara. No, ahí está hablando de los padres que sí Sí, conocían el Torah. entonces, esto me recuerda a lo que dice el rabino de Tarso, Shaul, a los efesios, cuando les enseña y les dice, porque ustedes antes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, con cualquiera de los demás pueblos, ajenos a los pactos, las promesas, los patriarcas y todo lo que es de Israel, Pero ya eso es dice, eso otro, quedó atrás. eso es otro Ahora, dice, pueblo. vosotros habéis sido injertados en Israel y sois participantes, o sea, sois tan israelitas como el que más. Y eso es lo que quiero señalar en esta noche. El aceptar al Mashiach de Israel, no Cristo, al Mashiach de Israel, no nos hace cristianos ni nos hace salvos. Porque yo la verdad que hasta cierto punto no entiendo muy bien salvo de que nos libra de la consecuencia del pecado, pero no del pecado. Si, ahora, lo que sí nos hace, dice que a todos los que recibieron, a los que tienen su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Nos hace hijos de Yahweh. Y si ustedes escudriñan la escritura, verá que Yahweh no ha llamado hijos más que a la casa de Israel, al pueblo de Israel. A Faraón le dice a Moisés, cuando estés delante de Faraón le dirás, deja ir a mi hijo, mi primogénito, a Israel. Dice, pero como tú no quieres dejar ir a mi hijo, entonces yo mataré a tu hijo. O sea, esto de la muerte primogénito no es que se le una ocurrencia sobre la marcha para poner fin a eso. Entonces, ahora, dice, como tú estás entendiendo esto y lo estás poniendo por obra, entonces vas a recibir las consecuencias de los pactos y el Rahamim que Yahweh juró a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él nos amará, dice, y nos bendecirá y multiplicará nuestros números, y Él bendecirá el fruto de nuestros cuerpos, el fruto de nuestra tierra, de grano, de vino, de mosto, de aceite, los jóvenes de sus reses y ovejas en la tierra que Él juró a sus padres que Él les daría. Heredamos la tierra por cara de nuestros padres. Tenemos el amor y el Rahamim de Yahweh, el Elohim creador del cielo y de la tierra, por cara de nuestros padres. Pero tenemos que entender que cuando decimos nuestros padres, ¿a qué nuestros padres nos estamos? Abraham, Isaac y Por los Jacob. dos padres que Exacto. hay. No. Sí. Pero es que por eso tenemos que al hablar hacer las cosas muy claritas, porque si no la gente la confundimos. No, estoy hablando que realmente Entendemos estas que palabras, los padres son los que nos han dejado los beneficios. estas palabras son para Israel. Y los padres de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Claro. Ahora, Yo lo sé. Israel no es una etnia. Porque cualquiera de cualquier nacionalidad que haya estado, como dice Shaul a los Efesios,
muerto en sus delitos y pecados, ajeno a los pactos, a las promesas y todo lo que era de Israel, por la sangre del Mashiach puede entrar a formar parte de Israel como el que más. Y ser tan israelita como Ya, el rabino de Jerusalén. ya, pero es que como el asunto es cuando se confunde a ese Mashiach con un Dios que han inventado llamado Jesús, ¿sí? Y que entonces me llamó la atención en una enseñanza de un rabino que dice que cómo es posible, en qué mente no supo, no sabía bien ni qué nombre darle, ¿sí? Puede entenderse que confundió cuando Jacob llega a Misrayín, ve a su hijo y lo confunde y dice, ah, este es el faraón. Dice, ¿le parecería que alguien confundiera a José con Faraón? No, José era el que hacía las cosas en el nombre de Faraón, pero el primero era Faraón. Faraón nada más que había uno, no había dos. El segundo era un mandado muy bien visto en primera fila, ¿sí? Y de confianza y de fiar del faraón, pero era ni más ni menos que el segundo de a bordo que en el cual había confiado y había sido enviado por faraón para que él hiciera todas las cosas que había que hacer en ese momento por todo lo que estaba sucediendo de hambruna y por la que él se les venía encima. Entonces, lo mismo que a nadie se le ocurriría pensar que Joseph era faraón. Dice, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien que conoce la escritura, ¿sí? Pensar que Jesús es Dios cuando estamos Porque hablando eso es lo que se ha Que enseñado. Yahweh nada más Porque es uno? realmente la Iglesia Católica tiene su base realmente en Babilonia, que es confusión. Entonces, eso es lo que se ha enseñado. Pero, ciertamente, cuando Yeshua dice yendo con el camino de Maús con sus discípulos, dice, comenzando desde Moshe, o sea, con la Torá, y siguiendo por los profetas, le declaraba todo lo que de él decían. Yo cuando de niño leía esto, yo decía, pues, ¿qué es lo que dice la Torá o los profetas de Jesús? Yo nunca vi que dijera nada, sinceramente. Porque todo es profético, la verdad. Claro, lo que pasa es que está hablando de un Yosef que es figura de ese Mashiach, no es un Jesús, es de un Yeshua, que significa salvador o salvación, o sea, salvación de Yahweh, al que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente, que él viniendo a traer pan de vida para sus hermanos planean matarlo, que es entregado al, a los gentiles, a los goyim, como fue Yeshua, y lo hacen por no condenarlo a muerte, lo venden por 20 piezas de plata, como a Yeshua también lo vendieron por monedas de plata. Todo es realmente una similitud con el Mashiach, porque ese Yosef tenía que comprar a todo el mundo conocido en ese momento, a Egipto y a todos sus vecinos, para Faraón, que es figura de Yahweh, el Faraón bueno. Luego hay un Faraón malo, que ese ya es otra figura, pero este es un Faraón que sujeta todo Misraim debajo de los pies de Yosef, como Yahweh sujetó toda la creación debajo de los pies de Yeshua. Si es que es la misma historia pero a escala universal. Entonces, si queremos entender quién es Yeshua, tenemos que entender quién es la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, quién es Yosef, quién es la vaca roja, quién es el cordero de Pesach, quién es el carnero de Yom Kippur, pero para eso hay que conocer la Torah. Pero, Ahora, una cosa que tú decías que es muy importante, ¿por qué es necesario el hebreo? Hay mucha gente que dice, es que si no aprendo hebreo, pierdo la salvación. No se trata ni de perder ni de ujú, ganar. Usted no puede meditar en algo leyendo traducciones, porque la traducción al final es la interpretación de un hombre. y Y que escrito está, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, ¿a qué viene esto? Que realmente el hebreo no es para poder hablar bien cuando vayamos a Israel y presumir que nosotros somos tan judíos como los judíos. No, no, no se trata de eso, sino de entender, porque la cuestión es
lo que dice aquí, porque estáis entendiendo. Y la única manera de entender es acudir al original, porque el hebreo es que es un idioma fascinante, aparte de que es diferente al español, porque la forma de escribir es muy diferente, y no porque se escriba de izquierda a derecha, al revés que el español, no, el español se, perdón, de sí, derecha a que se izquierda. escriba de derecha a izquierda al revés que el español, sino porque las letras del hebreo son alfanuméricas, son letras y son números. Y porque al no usar vocales también hay palabras que tienen una similitud y tienen un valor numérico. Como por ejemplo, estaba leyendo y me llamó mucho la atención el verso 20, pero lo leo desde el 19. Dice, las grandes pruebas penosas que ustedes mismos vieron y las señales, maravillas, mano fuerte y brazo extendido por medio de las cuales Yahweh su Elohim los sacó. Yahweh lo hará lo mismo a todos los pueblos de los cuales ustedes temen. Además, Yahweh su Elohim enviará avispas, la avispa entre aquellos de ellos que hayan quedado y aquellos que se hayan escondido, que perezcan delante de ustedes. Aquí dice que las avispas son enviadas sobre aquellos que han quedado. O sea, Yahweh va a echar a todas estas 7 naciones, pero a los que hayan quedado, que se estén escondiendo ahí del pueblo de Israel, las avispas, y me acuerdo, ineludiblemente nos llevan a la canción de Juan De Luis Juan Luis Guerra, Guerra. que le envió las avispas para que lo piquen de verdad. Pero ahí, después empecé a pensar, ¿qué es lo que dice esa canción? Jesús me dijo que le dijera si el enemigo me tienta en la carrera. Las avispas no son para Satanás, por si me tienta, no, ese es su trabajo y él lo tiene que hacer. Y además no fue Y Yeshua él quien lo puede dijo. hacerlo. Él tiene autoridad legal para No hacerlo. fue Yeshua quien lo No, dijo. no, ya sé que no fue Yeshua. Pero que las avispas no son para eso. Ni para evitar que nos tiente. Uno tiene que huir de la tentación y el enemigo huirá de nosotros. Pero no, las avispas no son para eso. ¿Para qué son las avispas? Ahora, esto me llevó a ver qué palabra es avispa, porque en esta versión judía lo traduce como tábano, que es un Sí. moscardón que pica. La cuestión es que esta palabra, tsari, viene de tsar, porque es un ataque. Y es la misma palabra que sarat, sarir. Y ahora dice que se traduce como tábano o avispa por el picotazo que dan. Pero su raíz está en Sahar, que es lepra. Bueno, lo que se conoce, Lo que o sea, se se traduce como traduce lepra, como lepra. es un ataque consecuencia del pecado, realmente. Y de ahí viene la palabra Sarat. Entonces, realmente lo que Yahweh está diciendo, que a los que queden de nuestros enemigos, el mismo pecado, las consecuencias de su pecado, que se enquistarán en ellos y los harán perecer. Las Claro. mismas consecuencias de su pecado. Es que la gente siempre dice, ay, Sarat. ¿cómo permite esto? ¿Cómo permite Yahweh esto, aquello, lo demás allá y lo demás allá? No. Es que tenemos que ser, primero, conscientes y segundo, ser responsables de nuestros actos. ¿Sí? Yo seguramente, si hubiera conocido la Torá y en la manera que la conozco hoy, en la profundidad que la conozco hoy, ¿sí? Me hubiera ahorrado muchas enfermedades, me hubiera ahorrado muchos problemas, me hubiera ahorrado hacer sufrir a otras personas, me hubiera ahorrado sufrir yo misma. ¿Por qué? Porque he llegado a un punto ya muy grande, ya llegué muy grande al punto del conocimiento y tengo que ser consecuente, y valga la redundancia, con las consecuencias de lo que había hecho mal. Yo siempre me acuerdo de un pastor que decía, es que el drogadicto, ¿sí? Puede, digamos, convertirse, ¿no? Lo que se llama en el cristianismo convertirse, venir a Yeshua y tal. Bueno, pero las consecuencias de esos años que su vida la ha tirado por medio de la droga,
eso le ha dejado una secuela en su cuerpo y ahora tienen que ser responsables. Ellos tienen que entender que eso no se lo ha mandado Yahweh. Ellos tienen que entender que eso es ha sido todo lo que ellos tienen, están mal del hígado, están mal de esto, de aquello, de lo demás, ya, es una consecuencia de lo que, de la vida fuera de todo de lo que Yahweh ha ordenado. Sí. Entonces tenemos que entender eso, y por eso es que hoy muchas veces cuando yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo algunas enfermedades, pero tengo que ser consecuente. La gente es obesa y sigue y sueña con la comida de día y de noche, pero no luego cuando ya llegan a un punto en que su cuerpo ya dice hasta aquí hemos llegado y le viene esto, lo otro, lo otro y lo otro y lo otro, como consecuencia de la grasa, de lo esto, de todo lo que ha comido contrario incluso a lo que dice la Torah. Entonces, ¿cómo Yahweh puede permitir que oro, que me levanto temprano, que hago ayuno, que voy todos los domingos al culto, que no me pierdo ni uno, que yo estoy aquí, estoy allá y soy responsable de esto, de aquello? ¿Qué me está pasando? Pues todo te está sobrando. Porque lo importante es haber entendido quién es Yahweh, estar entendiendo qué es su Torah y empezar a poner por obra esas cosas que entendemos. Pero repito lo mismo, eso es para Israel. Ya, Israel, la base que tiene, está en el Shema Israel y en los 10 mandamientos, siempre es, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué la tierra de Egipto. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim. La base de todo es que seas Israel y reconozcas que Yahweh, el Elohim creador del universo, es nuestro Elohim, es tu Elohim y tú eres su siervo. Ahí, si no se da ese primer paso, lo demás sobra. Ya te puedes saber pero la Torah de memoria. hay que confrontar a las personas, porque si no, Ya, nunca ya, ya. en la vida podrán ser sacudidos, ¿no? Y no estamos aquí de adorno en esta vida. Realmente Yahweh nos pone lo mismo que puso en su Sí momento a entiendo lo que Moshe, dices. Y entiendo que nos, también se pierden bendiciones y añaden maldiciones sobre su vida por no obedecer la Torah, pero que la Torah, sin la base que es entender que para ser Israel necesitamos la sangre del Mashiach que nos redima, y que una vez que somos Israel tenemos que entender que Yahweh es nuestro Elohim y que nosotros somos sus siervos. Y siervo implica servidumbre de esclavo. Una persona que esté como la esclavitud que hubo hace unos años en España, de las latinoamericanas que venían y eran esclavas que estaban internas. Eso era un esclavo. Alguien que por la comida y y para una pagar cama. una deuda o lo que sea, eh, tenían que servir a su amo y tenían que estar internos en su casa. Entonces, realmente, el ser hijos de Yahweh implica no que Yahweh nos va a servir y nos va a cumplir nuestros antojos, sino que nosotros le vamos a servir a Él y como consecuencia Él no olvidará los pactos ni las promesas hechas a nuestros padres y todas estas bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. O sea, realmente el que más gana somos nosotros. Pero tenemos que partir de la base correcta. Voy a leer unas pocas de las consecuencias de la obediencia, Uh-huh. que son que Yahweh guardará su pacto con Israel, ¿sí? Sí. Porque es que la gente Si no eres Israel, esto no es para ti. claro, no, pero hay que, a esos que manosean la Biblia, que manosean una Biblia, pero que realmente no la quieren, no quieren saber de nada de eso, quieren saber su estado acomodadizo que tienen en una iglesia, a seguir a un hombre que es el pastor y que lo que él le dice, O el cura, o o el el papa, cura, o el o... papa, quien sea, ¿sí? Y alguien Seguir que te siga el rollo. a, Porque alguien que te diga que estás alguien que te mal, está no. enseñando lo contrario a Yahweh, sí, ya lo dijo el profeta, ¿qué hace ahí parafraseando? ¿Qué hace esa persona ahí su vida diciendo que enseña Torah cuando es un incircunciso en la carne y en el corazón?
¿Qué hace ahí? ¿Qué está enseñando? Está poniendo a la persona que está enseñando, la está poniendo contra Yahweh. Porque le está diciendo que lo que Yahweh ha dicho es mentira, que ya eso no sirve. Eso lo hizo Yahweh para que estaba aburrido y lo hizo para un tiempo y una generación. Eso no es verdad. Entonces, por eso digo, las consecuencias de esa obediencia, guardará su pacto con Israel, con Israel. Yahweh guardará su rajen con Israel, con Israel. Yahweh amará a Israel. Yahweh multiplicará a Israel. Yahweh bendecirá los hijos de los israelitas. Yahweh bendecirá los productos agrícolas de los israelitas. Yahweh bendecirá la producción de los animales de los israelitas. Los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales israelitas. No habrá enfermedades entre los israelitas. Las enfermedades alcanzarán los enemigos de Israel. Los israelitas tendrán poder para exterminar a las 7 naciones. Cuando hemos visto que en Israel hay 7 frutos, resulta que también hay quien ha hecho esa comparativa de los 7 frutos, también con los 7 pueblos que había que exterminar y que tiene que exterminar Israel. Entonces, tenemos que entender, como decía el Roe, que esto es para Israel. Y no es que usted no. A ver, la gente confunde Israel con los judíos. Israel es el pueblo de Yahweh y son 12 tribus las que compusieron, las que formó Yahweh para formar una nación. Como dijo Yeshua, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Claro. Los que hacen la voluntad de mi Claro. padre. Ese es Israel. Claro. Entonces, yo eso que tú estás diciendo, para mí está tan claro que yo no me puedo referir en este momento, y lo digo alto y claro. Conozco muchísimas personas en el mundo cristiano evangélico. Conozco muchísimas personas. Con muchísimas de muchos años. Pero en este momento yo no les puedo llamar hermanos. ¿Saben por qué? Porque mi respuesta es la que ha dado el Roe hace un momento. Mi respuesta es la que dio Yeshua. ¿Quiénes son mi madre y mi hermano? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Su voluntad es como un testamento. Ya está escrito. Está escrito. La voluntad del Padre ya está escrita. Entonces, si yo hago la voluntad del Padre, puedo ser llamada hermana de Yeshua. Si yo soy, si usted está en esa obediencia a la Torá y reconociendo que Yahweh es uno, que Yeshua es el camino, la verdad y la vida por donde hay que llegar a ese Padre que es Yahweh, entonces yo le llamo hermano. Pero mientras, usted seguirá siendo amigo o conocido. Depende de la intimidad que hayamos tenido o tengamos. ¿Sí? Pero más de allá, no. Hoy en día, toda la vida decía mi padre que no hay más ciego que el que no quiere ver. Hoy día, ¿sí? Está todo muy claro. Usted puede buscar donde quiera, puede encontrar de 40.000 maneras, puede hacer una indagación, puede enterarse de lo que dice la Torá realmente y verá que no es coincidente con lo que enseña el hombre. Entonces, cuando algo no coincide, es que está mal. Si Yahweh es uno, y eso lo está escrito ahí una y otra vez a fuego, ¿cómo viene un mal llamado de un Nuevo Testamento a decir, a hablarme de 3 dioses? Porque son 3 dioses, a los cuales adoran de manera independiente. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que dice la Torá. En el verso 14, en el 8:14 dice, cuando ustedes se ensoberbezcan olvidando a Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim. La soberbia y el orgullo. Estuve revisando los 613 misbot, no hay ni uno que diga no serás orgulloso. O que no diga no. Está claro que el orgullo es una ruina y que Mashiach
Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Moshe tuvo que aprenderlo, porque de ser un príncipe soberbio, capaz de matar, fue el hombre más manso sobre toda la tierra. Y no lo digo yo, lo dice Yahweh en la Torá. Así es que vemos que la soberbia no es buena consejera. Pero aquí habla acerca de que de no pensar que es nuestra propia mano, nuestra propia capacidad, nuestra inteligencia, quien nos da la posibilidad de crear riqueza. Dice el verso 17, pensarán para sí, mi propio poder y fuerza de mi propia mano me han dado esta riqueza. Verso 18 dice, no. Ustedes recordarán a Yahweh Elohim porque Él es el quien les está dando el poder para adquirir riqueza, para confirmar su pacto, el cual juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como está sucediendo hoy. Y el verso 19 condiciona, si ustedes se olvidan de Yahweh Elohim, siguen a otros dioses y los adoran, yo llamo al cielo y a la tierra de testigos hoy contra ustedes, que ustedes ciertamente perecerán. Perecerán. Entonces, ciertamente, la vida y la salud vienen de Yahweh. Hay una cosa que yo he aprendido a hacer todas las mañanas. Antes de levantarme me pongo la kippah y hago como hacen muchos judíos. El Modeani. Te agradezco. Te agradezco por haber hecho volver mi alma a mi cuerpo. Porque mucha gente ha muerto por la noche sin enterarse siquiera. Te agradezco por la vida y la salud, por la inteligencia que me das y la fuerza para trabajar, y todo lo que tengo, todo lo que yo tengo que agradecer. Y entiendo que aunque tuviéramos vida y salud, si no tuviéramos inteligencia, si no tuviéramos capacidad, si no tuviéramos oportunidades, no podríamos hacer las cosas. Yo de niño decía que yo iba a ser arquitecto y que iba a tocar el piano, y eso estaba en mi corazón. Y luego analizo, sí, lo he conseguido, pero yo la universidad es una universidad privada. Y yo no tenía la capacidad para hacerlo ni mis padres. Sino que Yahweh dio la oportunidad de que un arquitecto amigo mío me consiguiera media beca en una universidad privada. Y que un tío mío al que le estaban yendo muy bien los negocios me pagara la otra mitad para recompensar mi esfuerzo. Y aún así, a veces yo tenía que trabajar para comprarme. Porque mis padres me ayudaban y todo, pero que las cosas eran como eran. Y con el piano igual. Yo empecé a ir a un estudio bíblico en casa de un amigo. Y ese amigo tocaba el piano de fábula. Y le dije si él me enseñaría. Y me dijo, yo ni tengo tiempo, ni soy maestro, ni nada. Yo estoy estudiando igual. Pero mi abuelita es concertista y es la que me está enseñando a mí. Y yo dije, ¿será que tu abuelita me ayudaría? Le dije, pero... Y después lo pensé y dije, pero qué tontería. Si yo no tengo piano. Su abuelita me ayudó, me prestó sus libros, me prestó su piano. Había veces que ella tenía que salir y me dejaba las llaves de su casa para que yo estudiara. Jamás me cobró un duro. Una hermana también metodista. Con el inglés igual. Aprendí inglés porque alguien llegó de una escuela privada también a la secundaria donde yo estaba y sortearon unas becas y me tocó una. Yo tuve que comprar los libros, pero mis padres me llevaban a la academia esta y con mi hermano también, que también al final dio media beca. Ahora estoy en Alemania. No es que hable muy bien el alemán, pero bueno, hablarlo lo hablo y me defiendo. ¿Y cómo lo estudiamos mi esposa y yo? Sin haber pagado un duro, cuando es un curso que costaba 2.500 euros por persona. Eran 5.000 euros entre mi esposa y yo. Y al final el gobierno, por circunstancias, el gobierno alemán terminó pagando el curso. Entonces siempre Yahweh ha puesto la fuerza, la inteligencia y la oportunidad para que nosotros nos esforzáramos en hacer muchas veces aquello que está en nuestro corazón o aquello que también está en los planes de Yahweh, como
como llevarnos al conocimiento de la Torá y a aprender, no porque seamos más listos que nadie, ni muchísimo menos, sino porque Él nos ha dado la capacidad para hacerlo. Y nos ha provisto de la sangre del Mashiach para limpiarnos, y una vez que nos purificó, nos dio de su Ruach HaKodesh para guiarnos a toda verdad. Y una vez que hizo eso, entonces sí empieza un camino de esfuerzo y de estudio, para que por cuanto dice aquí, tú has comprendido estas cosas y las estás poniendo por obra, te vaya bien, Ahora es cierto que básicamente. también él dice que él los ha llevado por el desierto para probar los corazones, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Está muy bien. Como decía Roe, todo se le facilitó, pero yo lo conozco desde que era muy joven y también sé que Yahweh eh, tiene que permitir que cosas sucedan no tan positivas, no tan buenas, porque yo recuerdo que al principio alguna cosa que le salía al revés, él decía que él no lo entendía, porque a él siempre le habían salido las cosas bien. Y él estaba orgulloso de que las cosas siempre le habían ido bien. Y ahora casi como que era una obligación que todo le siguiera yendo bien. Y yo decía para mí, pensaba yo en mi mente, y no se lo decía a él, pero yo decía, oh, madre mía, el día que este hombre caiga, se va a dar un porrazo, ¿sí? Se va a dar un guarrazo porque era lo que pensaba, Ay, ¿sí? ¿por qué no guardas? ¿Por qué? Porque realmente yo sentía que, cuando lo conocí, sentía que era como el niño que ha estado criado entre algodones y que, y que nadie lo toque, que el aire no le dé, no se vaya a resfriar, no se vaya... Y así. Pero la vida tuvo que Yahweh sacar, a todo el mundo nos ha llevado al desierto. A todo el mundo a veces nos sigue llevando al desierto cuando estamos un poco sobre nosotros mismos y con esos grandes conceptos que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Y nos tiene que sacar al desierto, porque es la única manera que podemos entender, es que no es que yo me lo merezca, es que todo lo que me ha dado hasta el día de hoy es porque Él ha querido, porque por su solo raje. Y entonces aprendemos a entender que no todo en la vida va a ser pedir y dar, pedir y dar, pedir y dar. No, porque cuando estamos, bueno, la mayoría piden para recibir, cuando ni siquiera son capaces de decir gracias por lo que tengo, gracias por el pan, gracias por la casa, gracias por, como yo decía un día, por, gracias en mitad de la ducha, decía, gracias Padre por esta ducha de agua caliente y por tener un sitio donde cuando salgo de la bañera estoy caliente. O sea, hay cosas a veces tan insignificantes y gracias por esas cosas que nosotros no vemos y que realmente Yahweh nos ha guardado. Salimos a la calle y no somos conscientes de la de cosas que a lo mejor Yahweh ha evitado que nos pase. Porque Él tiene mucho raje. Y a pesar de que somos a veces necios y hacemos tonterías, decimos tonterías, pensamos tonterías, su raje es mayor. Entonces estamos en pie sencillamente por eso, por su raje. Y, y desviarse del camino es la mayor idiotez que podemos ser después de haberlo conocido el camino. Hay mucha gente que conoce la Torá, mucha gente que nosotros conocemos, que le hemos enseñado en la Torá. Y un día decidieron libremente irse, ¿sí? Desechar esa Torá. Pero la escritura dice que más te vale no haberla conocido. Más te vale no haberla conocido, porque realmente es como dicen también en otra porción, es como el puerco el perro que vuelve a su propio vómito, ¿sí? Y eso sí que es lamentable, eso sí que es triste, eso sí que es porque normalmente a las personas nosotros las queremos, las apreciamos,
usted y yo rozamos personas, unas más que otras, pero cuanto más roce, pues lógicamente más cariño le vamos a tomar. Entonces nos duele hasta en el corazón ver cómo la gente voluntariamente sigue empecinada en seguir al hombre y desechar a Yahweh, porque lo desechan, en el momento que desechan su palabra, están desechándolo a él. Amén. Amén. Ya nada más quisiera apuntar en el capítulo 8, verso 3 dice, Él los humilló, permitiendo que tuvieran hambre y después les dio de comer man, cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerlos entender que una persona no vive sola por comida, no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Esto es la respuesta que dio Yeshua a Hasatán en el desierto, pero también es cierto. Realmente la parte de la finalidad de Yahweh de sacarnos al desierto era hablar con nosotros, hablar en nuestro corazón, pero también probarnos. Y continuamente nos prueba. A nuestros padres en el desierto los probó de continuo y casi siempre fueron hallados faltos. Ahora, permitió que tuvieran hambre y les dio a comer man. Cuando les dio a comer el maná, fue cuando ya habían salido de Misrayim, habían cruzado el mar y habían emprendido ese caminar. Y les dijo muy claramente, dice, 6 días recogerán el maná, pero el séptimo día, el Shabbat, no habrá más maná, con lo cual el sexto día recogerán doble. Hubo algunos que no se la creyeron y salieron a buscar maná también el séptimo día. Los listillos y no había. Que dicen, ¿qué pasa? Hubo otros que tampoco se la creyeron y cogieron más del que necesitaban y lo que era una bendición se convirtió en maldición porque se pudrió, apestó y produjo gusanos. Entonces, el maná realmente es lo que el pistoletazo de salida que marca el establecimiento de las normas del Shabbat. Ahora, ¿por qué hago alusión a esto? Porque realmente la parasha es Ekeb. La primera vez que la palabra Ekeb aparece en la Torah es en Bereshit 1. Perdón. No, Bereshit 3. 3, sí. Es en Bereshit, en aquella sentencia bíblica contra la serpiente, que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. O sea, entre la serpiente, que es Hasatán, y la simiente de la mujer, que es... No, sí, da igual, sí. La simiente de la mujer, que es Yeshua. Y él le dice, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la traducción que nos han enseñado. Cuando vamos al hebreo y vemos que el Rosh es principio, es la misma palabra que usa Shaul cuando dice porque el hombre es la cabeza de la mujer. No es la cabeza como para subyugarla, es el principio, porque del hombre fue tomada, de la costilla del hombre fue tomada la materia biológica para hacer a la mujer. Entonces dice, él te dirá en el principio, en el Rosh, en la cabeza, al principio, y tú le dirás en el Akeb, que es el talón. De ahí viene la palabra Jacob, el que coge el talón de nuestro padre. Nosotros somos el pueblo de Israel, que es Jacob, el que coge el talón. Y el talón es lo más bajo o lo último, y la cabeza es lo más alto y lo primero. Entonces realmente lo que está diciéndole Yahweh, él te dirá al principio, pero tú le dirás en el Akeb, en el final. ¿Por qué digo esto? Porque a este tiempo los sabios hebreos le llaman la aflicción de Jacob o los talones del Mashiach, los Akeb del Mashiach. Este es el tiempo donde la serpiente está hiriendo a Israel. Es un tiempo especialmente oscuro y diferente
porque ahora estamos entrando en Shabbat y hay oscuridad afuera. ¿Por qué? Porque el Shabbat comienza con la oscuridad, en tiempos difíciles de angustia, por eso le llama la aflicción de Jacob. Y por eso es el tiempo en que el Hasatán tiene la posibilidad y el derecho legal para herir a Israel y hacernos caer, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, esta parasha nos enseña que el Shabbat fue establecido por el maná. Cuando el pueblo dijo, Manhu, ¿qué es esto? Y el maná, el sexto día, había que recoger doble. En el reino milenial no es tiempo de recoger. El tiempo de tomar doble porción de ese pan de vida que descendió del cielo de Yeshua, que es la Torah encarnada, del tiempo de estudiar hebreo, el tiempo de aprender Torah, el tiempo de empezar a practicar con el Shabbat, porque el Shabbat al final es una figura del arrebatamiento. En el séptimo milenio, en el séptimo día, Mashiach nos reunirá de todos los confines de la tierra, como dice el profeta, de tal manera que ya no se dirá vive Yahweh que sacó a Israel de Egipto, sino se dirá vive Yahweh que juntó a todos sus expatriados, a todos en la Galut, nos juntó y nos atrajo hacia el Mashiach, para hacernos volver de todas nuestras Galut, de todas nuestras diásporas. El Shabbat es esa figura. En el día de hoy, todos los hebreos, los israelitas, estemos donde estemos, sabemos que hay que volver nuestra mirada al Padre Celestial y a su Mashiach. Ya, porque mientras que la gente piense que tiene es el que tiempo de tomar doble porción de man. Por eso la parábola esa de las 10 vírgenes, son 10 porque son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que estamos entre las naciones. Son vírgenes porque esperamos al novio. Y nos aprovisionamos. El que es sabio entendido, dice resplandecerá, dice el profeta Daniel. Y en este sentido, el tener aceite en las lámparas es para que la Torah siga alumbrando al mundo. El aceite es para que la Torah, lámpara es a mis pies tu palabra, para que la lámpara funcione. Entonces, este es el tiempo de coger doble porción de esa Torah, aprenderla. No se han dado cuenta que durante muchos siglos ha habido un montón de idolatría, un montón de paganismo en el mundo, pero en la cristiandad ha sido un desastre, bajo la Iglesia Católica, luego la Reforma Protestante, y sigue siendo un desastre. Nadie se vuelve realmente a Yahweh, ni a su Torah, ni al Mashiach de Israel, sino siguen bajo sus ritos paganos de Navidades y Semanas Santas y procesiones, historias. Pero en este tiempo hay un retornar a las raíces hebreas, hay un retornar a la Torah, hay un retorno a Yahweh, el Elohim, creador del cielo y de la tierra, porque este es el tiempo que Yahweh preparó, para que la serpiente pueda y tenga derecho legal de herir a Israel, y segunda, para que los entendidos resplandezcan como el sol. Nada, yo para un poco concluir, algo que me llamó la atención de todo esto, como estaba leyendo en esta parasha, dice que en el 10:12 dice que ahora Israel, todo lo que Yahweh su Elohim pide de ustedes es que teman a Yahweh su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón, con todo su ser, así como Devarim 6:4. O sea, ya es la segunda vez, bueno, no lo he contado todavía, pero segunda vez que vemos algo parecido. Y me llama la atención que justamente entre el 10 y el 11 dice 1, 2, 3 y 4 veces amar a Yahweh. Y es algo que yo le preguntaba otro día
a Angie y se lo dejaba como reflexión para que ella misma lo pensara y luego me diera una respuesta de por qué piensa ella, por qué cree ella que cuando a Yeshua le preguntan que cuál es el mayor y más grande mandamiento, se remite a Devarim 6.4. Y realmente es que todo siempre va a empezar por lo mismo. Uno no puede obedecer por obedecer. Bueno, poder puede, pero vas a obedecer como alguien que vive bajo una dictadura. Obedeces porque no te queda de otra y porque es más el miedo que otra cosa. Y realmente cuando aquí se habla de que primero aprendan a temer a Yahweh, no es tenerle miedo. Porque nosotros mismos no le tenemos, en teoría, no tendríamos por qué tenerle miedo a nuestros padres. Y si lo obedecemos es porque entendemos que lo que nos están diciendo están en lo correcto, es un buen consejo y nos va a venir, nos va a hacer bien. Entonces, cuando habla de ese temor a Yahweh, no es un temor de tenerle terror o tenerle pánico a Yahweh, sino de entender que Él está por encima nuestra, o por encima de sus hijos más bien, y que por lo tanto obedézcanlo porque Él sabe más que ustedes y porque Él conoce todo, todo lo que en el mundo ocurre. Y Él sabe mejor que nadie qué es lo que a ustedes les conviene y qué es lo que a ustedes no les conviene. A pesar de que muchas veces, por eso también hablo un poco también del orgullo en esta para allá, el orgullo ciega al hombre y dice, bueno, ¿tú qué vas a saber más que yo? Si yo soy el que está viviendo aquí, tú no. Tú estás ahí en tu paraíso de nubecita viviendo mejor que nadie. Y muchas veces realmente ahí viene el problema. Primero no reconocer quién es Yahweh, no reconocer su autoridad y por lo cual tampoco amarlo, porque ¿cómo vas a amar a alguien a quien no siquiera respeta? Es muy difícil. Y además es que es llamativo que en el 11.1 también dice, por lo tanto ustedes amarán a Yahweh su Elohim. Primero, eso es lo primero que dice. No es obedezcan, no es témanlo, no, lo primero es amarlo. Amar. Y luego obedecerán su comisión, regulaciones, estatutos y mitzvot. Pero la primera base es amar a Yahweh. Si no, ya lo demás va sobrando. Porque si no es muy difícil. Y aunque uno pueda hacerlo 1 año, 2 años, pero estar así toda tu vida, al final te amarga más que otra cosa. Porque lo sientes como una carga, no como una bendición. Y cuando estábamos hablando también de lo del tema de lo que pasó, ¿no? Con las latinoamericanas y cómo realmente también mucha gente se aprovechó de esa situación y se aprovechó de esas personas que necesitaban una casa, un hogar, o sea, una comida, un sitio donde estar, un sueldo, un dinero, porque también tienen que enviar dinero a sus países, porque su familia en sus países también estaba pasándolo mal. Al final hubo mucho abuso. ¿Pero por qué? Pues por lo de siempre, porque no se tiene en cuenta la palabra de Yahweh. Y cuando la palabra de Yahweh no se tiene en cuenta, al final cada uno, pues claro, actúa conforme a lo que cree que o a lo que cree que es mejor o a lo que más le convenga. Hay gente que actúa bien no porque conozca la Torah, sino porque entiende que eso es lo correcto y que eso es lo mejor que se puede hacer y lo hace bien. Hay gente que no, hay gente que actúa en base a su propio beneficio. ¿Qué es lo que más beneficia? Esto, pues entonces esto es lo que yo hago. Y si tengo que pasar por encima de uno, paso por encima de uno. Si tengo que pasar por encima de 10, paso por encima de 10. Pero al final yo lo que busco es mi propio bien, no el de los demás. Y por eso también cuando estábamos hablando de eso, me acordé de lo que decía también, hemos leído en el 18, cuando dice que Él asegura justicia para el huérfano y la viuda y Él ama al extranjero, dándole comida y pan. Por lo tanto, ustedes amarán al extranjero porque fueron también extranjeros en tierra de Mitzrayim. O sea, es que Israel realmente no tiene excusa para, digamos, maltratar a nadie que sea foráneo o alguien que venga de fuera. Pero no solamente hablo en tierra de Israel, sino hablo de la gente que en su casa dice una cosa, dice ser una cosa, pero que si luego tiene que dar cobijo a una persona o lo que sea, ya al segundo día le está pesando. Eso no es el tema. Si a ti Yahweh te ha dado una bendición de darte un trabajo, darte un sueldo, y con tu sueldo te llega y vas bien,
que no es que vas asfixiado, que no es que digamos que es que no puedes casi ni alimentar a tu familia, mucho menos meter a alguien más en casa, porque eso también sería irresponsable. Hablamos de en casos donde vives, no digamos que en una sobreabundancia, pero sí en un estado en el cual tú puedes satisfacer tus necesidades y aún así sobrarte algo más para lo que pueda surgir. En esos casos, evidentemente, si tienes la oportunidad de poder acoger a una persona porque lo necesita, no solamente es que sería bueno, es que estás en el deber de hacerlo. Así. Eh, entonces, bueno, básicamente el resumen que yo hago un poco de todo esto es, aparte de todo lo que se narra, aparte de todo lo que hemos aprendido acerca del tema de la soberbia y del orgullo y todo eso, que también yo digo, es cierto que una cosa es el orgullo, que es cuando tú no reconoces el papel de Yahweh en ninguna En de tu las cosas de vida. tu vida, pero otra cosa es querer esperar, o esperar más bien, a que Yahweh te resuelva todos tus problemas. Eso no funciona así. Si tú no te mueves, el trabajo no te llueve del cielo. Si tú no trabajas, tu jefe no te va a pagar, sino que te va a despedir. Entonces, una cosa es una cosa y otra es otra. Que Yahweh es el que te da la oportunidad, el que te pone un intermediario para un trabajo. Eso sí. Pero ahora, una vez que tú estás en un trabajo, tú tienes que trabajar. Y obviamente, claro que cuando tú consigues comprarte una casa o si consigues comprar un coche, claro que es fruto de ese trabajo. Pero tú no fuiste el único que intervino en ese proceso. Entonces también hay que reconocer a Yahweh Como el lo primero que de él, ese proceso. exactamente, lo que él ha hecho por ti. Y lo que él sigue haciendo, porque uno puede estar bien en su trabajo, trabaja bien y todo lo que sea. Pero en el momento en el que cae enfermo o tiene algún problema muy serio y tiene que dejar el trabajo, todas las deudas que se adquirieron, llámese hipoteca, llámese coche, llámese lo que sea, eh, porque uno estaba ya seguro de que iba a poder pagar las cosas porque tenía un trabajo y una estabilidad, eso también se puede derrumbar. Entonces también uno tiene que tener esa conciencia de no solamente es que yo trabaje y a mí me están pagando como producto de mi trabajo, que es lo justo, es lo que también la Torah enseña, sino que también uno tiene que entender que Yahweh es el que nos da la fuerza, Yahweh es el que nos da la salud, Yahweh es el que nos da el conocimiento, el que nos da el entendimiento, el que nos da incluso también estrategias también, porque en natural lo Que hemos nos da visto la muchas capacidad veces. de producir riqueza, dice la escritura. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues digo, pero que tampoco es decir, no, 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 todo es de Yahweh. No, no, es el principio Claro, del proceso por eso, pero para... yo quiero también especificarlo porque tampoco Ujú, quiero que se vaya al sí. otro extremo. Ni tampoco pienso que haya gente, aunque bueno, puede ser, que crea que todos los que estamos en la Torah, todos vivimos en mansiones y con cochazos. No se trata de eso. Realmente al final Yahweh, cuando da el manjú al pueblo de Israel en el desierto, es para poder satisfacer su hambre. Pero no es para que estén comiendo platos de 5 estrellas. Y nunca más, mejor dicho, el pan nuestro de cada día, porque se lo dio día a día. Le Exactamente. dio día a día. No, Entonces no es una cuestión de, toma, para que te sobre y te arte y te salga hasta por la oreja. Al contrario, cuando Yahweh da al punto de que dice ahora sí, ártense, es porque él primero se hartó del pueblo y ujú, de su queja. ujú. Y Y bueno, ya para acabar esta reflexión que estoy haciendo, justamente hablando de eso, él lo deja también muy claro con respecto a esta tierra que están a punto de poseer, la cual Moshe no va a poseer, él ya lo sabe, pero él lo dice, no es por la rectitud de ustedes, o porque el corazón de ustedes sea tan recto que van a tomar posesión de la tierra, ujú, es para castigar la perversidad de estas naciones que Yahweh lo está echando de delante de ustedes, pero también para confirmar la palabra, la cual Yahweh juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ni por una ni por otra, es porque ustedes se lo merezcan. O porque ustedes ujú. lo hayan hecho bien, o porque ustedes sean mejores que los demás. Porque ya está claro que en 40 años hemos vivido bastantes situaciones y circunstancias que ha demostrado que ustedes no son merecedores si nos remitimos a lo que ustedes han hecho. Pero Así. no es por lo que ustedes han hecho. Es por la compasión que yo tengo de lo que yo les juré a sus padres y también por el castigo que yo les debo a estos pueblos que se han pervertido a tal punto que ya hay que cortarlos de raíz porque si no
Esto es un cáncer que lo único que va a hacer es generar una metástasis que sea mortal, no solamente para esos pueblos, sino para todo el mundo. Entonces, Yahweh siempre deja muy claro, aquí también, pero no solamente en este verso y no solamente en este capítulo, sino que ya lo hemos leído en otras ocasiones, él siempre ha dejado muy claro eso. No es porque ustedes sean más guapos que nadie, no es porque ustedes sean más justos que nadie, no es porque ustedes sean mejores, simple y llanamente es porque yo tengo memoria de lo que yo cumplí o de lo que yo prometí más bien a sus padres y que sé que tengo que cumplir. Y si lo estoy cumpliendo con ustedes, con esta generación, pues es porque ha caído en esta generación. Pero no es porque ustedes lo merezcan. No, es que en esa generación realmente era la generación que estaba cuando los pueblos cananeos llegaron al límite de su maldad. Claro. Pues eso fue una, Entonces, llamémoslo cuando, entre comillas una coincidencia, pero realmente hombre, no es. Yahweh lo hace todo, realmente él ha creado el universo y lo mantiene con la diestra de su poder, lo mantiene en equilibrio, y aún esto ya estaba en su plan. Esto es el plan realmente de redención, no solamente del hombre, sino de la creación entera. Y todo esto ya está en su plan y vemos que él no solamente hace las cosas y las deja ahí como animalitos sin dueño. Él se preocupa cada día y va llevando y va llevando y va llevando de manera que todo siempre funcione y se mantenga. Entonces él no solamente es el mismo creador, sino el juez de la creación que la mantiene. Y eso es muy importante. Ah, sí, esto que no lo tenía aquí apuntado y no me he acordado. Y otra cosa es el tema de Barín 6.4, es el Shema Israel, lo tenemos todos muy presente, es algo que recitamos diariamente, Y que se ha repetido también esta por allá. pero, y no una ni dos, creo que han sido 2 o 3 veces si no me equivoco, luego lo buscaré bien, pero lo que quiero llamar la atención es a que cuando lo vuelve a repetir en el capítulo 11, después de que te da otra vez es el Shema Israel, te dice, para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo sobre la tierra. ¿En algún momento dice para que se ganen el cielo? ¿O en algún momento dice para que sean salvos? ¿O en algún momento dice para que cuando se mueran les crezcan unas alitas y le den un arpa? No. Entonces, también hay que entender, todo esto que Yahweh nos está dando es para nuestra vida aquí y para el poder manejar, el poder administrar correctamente un trozo de tierra de la creación que Yahweh hizo. O sea, es que sí, claro que sí, que sirve como ensayo, como muchas veces hemos dicho, para lo que luego será el reino milenial, para lo que luego vendrá. O sea, estamos en eso también. Pero aquí lo que dice es para ustedes y sus hijos. O sea, cuando dice sus hijos no se refiere solamente a la generación siguiente a los padres, sino a toda la descendencia. Vivan larga vida en la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría a ellos, por el tiempo que haya cielo sobre la tierra. En el momento en el que no hubiera cielo sobre la tierra, está claro que ya ahí se acabó la oferta. Por eso Entonces, es importante que los muertos no van a ningún cielo, ni el más perfecto. O sea, nadie va al cielo, como la gente dice o como la gente piensa. Me muero en paz con Yahweh y voy al cielo. Y si he sido malo, habrá ido al infierno. ¿Sí? No, porque es que no entienden que la Torá no te enseña a ir a ningún cielo ni a ningún infierno, te enseña a estar esperando ese día hasta que Yahweh haga un juicio y listo. hasta que llegue el día del juicio. Y entonces ahí ya cada uno... Lo que pasa es que en el cristianismo se nos ha vendido muchas motos que no son. Realmente, si lo pensamos, el Cordero de Pesaj, su sangre, sirvió para darnos libertad, para sacarnos de Misrayim, figura del mundo, y limpiarnos de las consecuencias del pecado, que es la muerte. En ese caso fue la muerte de los primogénitos. Ahora, esto de que pensamos que Cristo viene sobre las nubes para arrebatarnos y llevarnos al cielo, eso es mentira. Él viene sobre las nubes para juntar a Israel de la diáspora. De donde están, de donde y estemos. después reinar 1000 años en la tierra. Ajá. Él realmente no nos va a llevar al cielo, sino que va a traer el reino de los cielos a la tierra. Y por eso oramos como Él nos enseñó.
venga a nosotros tu reino, no nosotros a tu reino de los cielos, sino tu reino de los cielos venga a nosotros y hágase tu voluntad, que ese es el reino de los cielos, que se haga la voluntad de Yahweh en la tierra como se como se hace hace en en el los cielo. cielos. Entonces no es lo que decía David, no es que nos viene para llevarnos al cielo ni arrebatarnos, no, va a juntar a Israel de la diáspora para habitar en la tierra durante 1000 años y hacer restauración, tikkun de la Ujú. creación, habiendo restaurado ya al hombre, habiendo restaurado al hombre por medio de su sangre. Entonces, tenemos que entender lo que estamos diciendo y ¿salvo de qué? ¿Qué es la salvación? En todo caso, es la redención, porque nos Salva- redime de las la consecuencias del salvación pecado. es irse al cielo. Por eso es a lo que me refiero. ¿Salvo de qué? Realmente nos está redimiendo de las consecuencias del pecado. Es redención la palabra, no salvación. Él es ciertamente salvador, porque redime, porque nos rescata, Pero Jesús al que pero no nos rescata compra dice, un billete para el cielo, que eso es diferente. Jesús mismo dijo que como si no creemos a Moshe, o sea, si En la no Torah. creemos a esa Torá que nos ha dado Moshe, si no creemos a Moshe, y que ya dijo que el mayor profeta que hemos tenido, no hay, dice, no, el mayor profeta, si no le creéis a él, es mentira que me amáis. A lo que decía antes del amor, David, y es mentira que me amáis. Él no está diciendo otra cosa, él siempre juega con ese amor y con ese desamor, ¿sí? Del ser humano hacia Yahweh. Y él vino a darnos ejemplo de la Torah, cómo vivir esa Torah. Entonces, si él ha sido obediente en todo al Padre, ¿quiénes somos nosotros para desobedecerlo? Si él no ha hecho nada sin la autorización del Padre, ¿quiénes somos nosotros para estar aquí? Yo te levanto como esto, como aquello, y una serie de cosas y manifestaciones que son puras cosas de demonio. Pero tenemos que saber eso, que no, aquí no estamos hablando de como dicen, ay, es que si hago esto, entonces si como calamares me condeno, es que si, es que Nada todo, más hay es que que ver la historia de nuestros padres, del pueblo de Israel en el desierto. ¿Hasta cuándo hubo libertad? Hasta que la sangre del cordero fue derramada. ¿Y la sangre del cordero de qué nos libró? Del ángel de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Y ese fue el pistoletazo de salida para salir de Misraim. Ahora, tomemos en cuenta una cosa. Ese día salieron nuestros padres de Misraim, no. No salieron de Egipto ese día. Estuvieron 6 días más, dando vueltas entre Pija, Girot y frente a Baal Zephon, hasta que Yahweh los hizo acampar frente al mar, para que el faraón pensara que se habían encerrado solitos. Y cuando atacaron, realmente comenzaba el séptimo día, comenzaba el Shabbat. Y caminaron toda la noche y el ángel que los sacó, que hizo una pared entre ellos y los egipcios. Y no permitió que en toda la noche los egipcios se acercaran, sin embargo alumbró a los israelitas. Esa figura del Mashiach. Y ya cuando estaban ya a punto los egipcios, entonces hizo que las ruedas de los carros se salieran para que no pudieran regresar y les echó el mar encima. O sea, el plan era perfecto. Y ese séptimo día es cuando realmente nuestros padres salieron de Egipto. ¿Por eso alcanzaron el fin que esperaban? No, porque tuvieron que ser probados. sí, El desierto y es para que quedaron Yahweh ahí, nos hable y para probarnos. y en Y la prueba nosotros, quedaron. cuando venga Mashiach, también tendremos que ser probados. Porque una cosa es que nos haya limpiado y nos haya librado del ángel de la muerte, y otra cosa es que alcancemos el fin que esperamos. Por eso decía que ahora es el tiempo de coger doble porción de maná, porque en el séptimo día no va a haber maná. Entonces,
cuando dice que reinaremos, realmente nosotros tendremos que poner por obra todo lo que hemos aprendido ahora. ¿Sabes por qué ellos siempre dicen, si no hago esto, me condeno, si no hago aquello? Porque realmente nadie quiere ser consciente de la presencia de Yahweh. Nunca, el que sí entiende que ahora mismo Yahweh está aquí, está oyendo, está viendo lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando. El que no, pues, el que no es consciente de esa presencia de Yahweh, de que está en todas partes, de que está en tu cocina y sabe lo que comes, de que está en tu armario y sabes la ropa que sacas para vestirte, el que está en medio de las celebraciones y ve qué es lo que tú estás celebrando, ¿sí? Y así hubo todas las cosas que hacemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando perdemos de vista quién es el que está en medio de nuestra vida de continuo, entonces las cosas las haríamos automáticamente, pero las haríamos bien. ¿Por qué cuando la gente ahora dice que se ponen una dieta y una disciplina y no sé cuánto, al principio les cuesta, pero dice que ya después las personas se acostumbran a esa nueva disciplina y como que ya la hacen sin trabajo, la hacen rutinariamente y se encuentran mejor ellos? Entonces, para mí, el que llegue el Shabbat, ya desde antes estoy pensando que voy a hacer de comer para el día de Shabbat. No, no estoy esperando porque ni tampoco me preocupo o sea, sé que Yahweh está aquí en medio mía y por eso no es algo que ya tenga que pensar que Yahweh está aquí. No, Yahweh es el que realmente por medio de su ruach me dirige a hacer las cosas como las tengo que hacer. Y cuando no las hago bien por lo que sea, ¿sí? Yo misma estoy molesta conmigo misma. Entonces, Yahweh nos exhorta de alguna manera. Que tú quieras hacer caso de la exhortación de Yahweh es una cosa. Que Yahweh te puede exhortar a través de otra persona, a través de una circunstancia, a través de todo lo que Él quiera y como quiera. Pero tenemos que ser conscientes de eso, de la presencia de Yahweh en nuestra vida. Que tú da igual que te escondas, como que no te escondas, como te quieres meter debajo de la tierra. Da igual, es que hasta ahí te está viendo Yahweh. El Yom Shabbat también es para darnos y acostumbrarnos a que tenemos que prepararnos para el séptimo día. No es, sí, que venga y ya cuando esté aquí que nos lleve al cielo. No. Tienes que prepararte. Y prepararlo Ahora, no es así, por eso 5 ahí vírgenes de son mala insensatas manera, y no se y prepararon. no es de mala manera. No. ¿Cómo prepara realmente la gente que no tiene Torah? ¿Cómo preparan sus fiestas? Las están preparando un mes antes. Y no se diga Y una están boda. preparando Meses están preparando la vajilla y tiene que lo ser que vean perfecta. ¿Para qué? y Para los esto viernes. y la gente que va a venir, los que no van a venir, lo preparan y se gastan lo que no. Nosotros preparamos cada Shabbat de esa misma manera. Nosotros tenemos que preparar lo mejor. No, nos gastamos lo que no. No, Preparamos lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos, lo mejor que Yahweh nos ha permitido de tener, ¿no? Y si puedes compartirlo con alguien, mejor todavía. Nosotros nos sentimos felices, de verdad. Estamos en Alemania, no tenemos las personas aquí cerca que conocemos o tenemos tanta gente, pero cuando tenemos oportunidad, porque han venido personas que conocemos, porque nos visitan personas, para nosotros es una alegría poder compartir el día de Shabbat, poder hablarle a otras personas de realmente lo bien que se está en ese día de Shabbat, la tranquilidad que te da mañana amanece el día, pero yo ya no tengo que preocuparme de la cocina, la comida ya está hecha. Y hoy decía yo, para mí, porque me he comprado una olla, ¿sí? Que la vi en una persona que estaba preparando Shabbat.
Entonces yo dije, pues mira, ya que no tengo otros medios de otras cosas para mantener la comida caliente y todo eso, pues qué buena idea. Y me he comprado esa olla de cocción lenta que tú pones por la mañana la comida que te vas para el Shabbat y como es una olla grande, tú ya tienes tu cena, tienes tu comida de mañana, tú no te tienes que preocupar de nada porque la única preocupación que teníamos que tener en Shabbat es de esto, de estar hablando de la palabra de Yahweh, de estar compartiendo con otros la palabra de Yahweh, de darle gracias a Yahweh por habernos permitido llegar hasta este día de Shabbat, de poder tener la mesa y alimentarnos, de tener salud para poder contarlo. O sea, tantas cosas y no tienes que afanarte en otra cosa en este día de Shabbat. Porque hemos estado, le damos gracias a nuestro Padre, Abino Malkeino, te agradecemos, porque tú nos das la capacidad, la vida y la salud, y nos permite estar aquí delante de tu presencia en este día, el día que tú apartaste, el séptimo día, conforme al calendario que tú estableciste desde el principio de los tiempos. Y gracias, Padre, porque podemos ser Ejat también con un pueblo especial y diferente, que no se haya contado como las demás naciones, sino que hemos empezado ese camino de apartamiento, de santificación, dirían muchos, de Kedushá, en la cual nos estamos apartando del mundo y hemos sido consagrados a ti, porque tú eres nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Padre, nuestro Elohim. Nosotros somos tus hijos, tus siervos. Y entendemos, Padre, que es por justicia que obedecemos lo que tú has dicho, porque tú eres el creador del universo. Entendemos que lo hacemos también porque eres nuestro Padre y te amamos. Y queremos hacer todo aquello que tú esperas de nosotros como hijos. Además, al hacerlo, realmente entendemos que somos hijos y no solamente esclavos. Porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero el hijo sí sabe lo que hace su padre. Y tú te has revelado a nosotros y nos has dado tu Torah escrita, nos has dado la Torah que descendió del cielo, encarnada en Yeshua, en Mashiach de Israel, que nos limpió y nos compró como Yosef compró a todo Israel para Faraón, que nos limpió y nos compró para ti. Y es por eso que tú sujetaste toda la creación hasta que Él complete esa misión que tú le estableciste, como el Faraón también le estableció a Yosef esa misión. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el Elohim creador del mundo y en tu Rajem también nos contamos para ti y somos tu especial tesoro. Y no solo mantienes tu creación en equilibrio, sino que también te ha placido hacerlo también a través de un pueblo llamado Israel. Y tú mantienes más bien el equilibrio de las naciones por medio de tus hijos. Y entendemos que esa es la bendición de la cual tú hablabas a Abraham, tu siervo, nuestro padre, de que toda su descendencia sería la causa de la bendición de las familias de la tierra. Te damos gracias, Padre, porque ahora que comprendemos y en consecuencia de haber entendido y haber puesto por obra tu Torah, es que estas bendiciones nos siguen y nos alcanzan. Y podemos vivir en shalom, en vida y en bendición, y agradecerte por todo lo que tú nos has dado, y aprovechar todas las oportunidades que tú pones delante de nosotros, y aprovechar todas las cosas que tú haces por nosotros también, para que redunde en beneficio de todos, especialmente de tu pueblo Israel. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que en este día especial y diferente sea tu voluntad, abrir nuestra mente, nuestro corazón a tu Torah, y que todos aquellos también que comparten con nosotros este Yom Shabbat en este día, en cualquier parte del mundo, también puedan tener un Shabbat Shalom, y tú bendigas la vida y la salud de cada uno de ellos, traigas libertad sobre los cautivos de la casa de Israel, y traigas vida y bendición también sobre tu pueblo especial. Te damos gracias en el nombre de Yeshua, nuestro